Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mateo Sebastián González Márquez del grupo tercero A de secundaria del Colegio María Eugenia Guiñaga Lamilla y hoy en la materia de química a cargo del profesor Luis Carlos Miranda Díaz les vengo a presentar un análisis y comparación del libro y la película El perfume. Primero analizaremos la novela, ya que es esta quien cuenta con más detalles, es más extensa y por lo tanto nos da más información y elementos a desglosar. Empezamos con, y para quien no sepa, ¿qué es el perfume? El perfume es una novela publicada en 1985 del escritor alemán Patrick Süskind, originalmente bajo el título de Das Parfum de Gautier et Moutiers, o en español, El perfume, la historia de un asesino, contando con 51 capítulos y un aproximado de 240 páginas divididas en cuatro partes de la trama. En este se narra la historia de Jean-Baptiste Grenouille, que desde pequeño fue rechazado por la sociedad, alejado de los demás, hasta su adultez, donde comenzó una serie de asesinatos contra mujeres vírgenes, en busca de la creación del perfume definitivo, guiado por su don del olfato, desde que nace hasta que muere. Hola, ¿qué tal? Ya volvimos. Ahora les quisiera hablar un poquitito más de la película, puesto que no utilizaré referencias gráficas, pues ya las había usado previamente en la novela, sacadas de la misma película, pero sin embargo, sí les platicaré mi opinión sobre esta misma. Pues en sí la película no se me hizo una mala adaptación gráfica, puesto que nos explica con esencia lo que es la historia del perfume, cómo se va desarrollando un poco más Grunil. Pero es eso mismo lo que le falla, porque sin embargo se salta varios arcos importantes y desarrollos y mensajes que no pusieron, que están en la novela. Como recordemos aquel arco de la cueva, por ejemplo, se saltaron varios elementos de ese arco y la verdad por eso incluso se percibía que la película era un poco más rápida, como que te metían más las ideas, más veloz. Sí, incluso a veces por eso no tenía tanta concordancia, vaya, un poco las tramas. Por ejemplo, cuando Grenouille fue a Grace y no nos explicaron cómo, ya no estaba como Tarzán con sus pelos, ya no cómo consiguió trabajo incluso, y ni tampoco cómo la aceptaron, vaya. Entonces, yo siento que eso es una falta o lo que le falla a la película, pero sin embargo no considero que es una mala adaptación gráfica, ya que nos da y nos transporta gráficamente a lo que es la época y la historia de ese entonces. Pero yo diría en adaptación de esencia, sí seguiría yendo por el libro, el libro, perdón, puesto que son las letras, como lo escribe Patrick, lo que nos transforma hacia aquella época, hacia aquella bella París, ¿no? Bella París, perdón, hacia aquella sucia París. Entonces, yo creo que es eso mismo lo que le falta a la película, pero sin embargo, no considero que sea mala, ni que tampoco es una mala adaptación. Solamente que como le pasa a muchas adaptaciones, se queda corto con su novela original. Bueno, muchas gracias. Y ahora vamos con... Sí. Hay que resaltar que el físico de Grenouille no es como tal claro como lo describen en el libro. A comparación de la película, en el libro describen que Grenouille es un chico con cicatrices y un poco bajo. Vaya, un don nadie para ser mirado. A comparación de la película, que nos los describen que es alguien, vaya, de estatura moderada y sin cicatrices ni marcas en la cara. Lo cual yo siento que pienso que es como lo hacen así para que sea más bonito visualmente en la película, ya que como nos los describen, era no muy agradable de ver.
yo creo que por eso era la mayor tiempo ignorado. Otra diferencia que tampoco veo que sea muy mencionada es la participación del padre Terrier en la película, ya que recordemos que a él en la novela se nos habla que lo dejan a su cuidado, pero al padre espantarse porque no tenía olor y desde ya bebé presentaba unas actitudes y comportamientos extraños, lo manda ahora sí con Madame Gaillard. Madame Gaillard lo cuida hasta una cierta edad, pues porque el padre Terrier seguía mandando dinero para que lo tuvieran ahí. Pero cuando, como digo, cuando Grenouille cumple una cierta edad de niñez, ya lo dejan ya deja el padre de mandar dinero. Entonces, Madame Gaillard, pues como no quiere cuidar a un niño por el que no le pagan, lo vende al curtidor de pieles. Y en la película se nos habla que solamente lo vendió, no se nos da como tal una razón en específico por lo cual lo hizo, solamente lo vende y de un día para otro ya está con el curtidor de pieles. Es una diferencia interesante ya que vemos que también el padre Terrier desde unos ciertos inicios ya tenía como un cierto, vaya, preocupación por Genuil porque él le daba sustento para que estuviera en un orfanato que, para ver, medianamente tampoco era un buen lugar porque pues en sí igual los niños de ahí lo querían matar. Entonces, yo considero que desde ahí ya eran los primeros tratos de importancia de alguien más a Genuil. Pero tampoco vemos que pues fuera exitoso, pues al final de cuentas lo vendieron con otra persona. También otra diferencia, similitud, comparación o como lo quieran ver, es ahora también la importancia que se le da a la hija de Richis, o sea, la última pelirroja que mata a Grenouille. En la novela, esta casi no habla o tiene diálogos. En realidad solamente se nos habla de ella, que la está cazando Grenouille, solamente ahí hasta el final que la mata. Y a comparación de la película, vemos como a esta misma le dan más diálogos. Me parece que hay una escena que en el libro no aparece, que es cuando todos bailan y danzan alrededor de una fogata, supuestamente porque ya murió el asesino o ya lo capturaron, lo cual pues no era cierto. Entonces, aquí es, por así decirlo, algún pro que se le puede dar a la película o alguna similitud a favor de ella, pues porque en la película intentan incluir más a la pelirroja que en la novela, que solamente le dan su papel, pero como tal no hablan ni tienen interacción. Ahora vamos, y ya por fin, con bien mi postura y mi conclusión acerca de la novela y la trama es la falta de vocación, la falta de enseñanza, de seguimiento en la vida y la falta de ejemplo en un espejo hacia uno mismo. ¿A qué me refiero con esto? Como podemos ver, Grenil nunca tuvo ninguna figura, ya ni incluso figura paterna, una figura que al menos lo quisiera y le enseñara las cosas, que le enseñara el bien y el mal, que balanceara todo ello, ya que pues al final cuando mataba, pues no sentía nada, porque en realidad él no sabía que era el bien, no sentía nada cuando lo hacía porque no se le habían enseñado antes, ¿sí? No tenía esa persona con quien reflejarse y con quien aprender y avanzar, de quién aprender, de quién le enseñara, quién que lo corrigiera. Me parece que la única persona que le llamó una atención más cercana fue Baldini, acuérdense, con el gato. Pero hasta eso, siento que fue una llamada de atención y que está incluso una corrección muy vacía, pues porque en sí no le enseñó básicamente lo correcto, el bien y el mal, reitero, ¿sí? A Grenville vemos también una consecuencia de ello es que se alejó de los demás, los demás se alejaron de él y por ello mismo es porque al final es como es y actúa de esa forma, ¿sí? Por eso las demás personas en la película lo ven como un monstruo, como una criatura deplorable, porque aparte que no se ve que hasta incluso en una edad adulta avanzada se podía comunicar bien o podía articular bien las palabras, más que eso, no, su presencia como describían las personas no era agradable, no querían estar cerca de él, y me imagino que sus actitudes tampoco le ayudaban mucho.
y otra cosa es la falta de vocación. Al mismo tiempo, no tener una persona al lado que te guíe, que te ayude, que te aconseje, que te corrija, que esté ahí, que sea como esa segunda conciencia, al mismo tiempo no tendrás en un principio la necesidad de haber un cambio o de incluso pensar o analizar tus propias acciones, como vemos que lo hizo Bernoulli. Bernoulli ningún momento se puso a pensar si lo que estaba haciendo de verdad estaba bien. Matar a tantas mujeres, si de verdad incluso estaba bien cuando por la primera vez mató al gato. Nunca se puso a reflexionar eso y a analizarlo, pues por lo mismo porque ninguna persona lo había hecho antes con él. Ujú. Entonces tampoco él ¿por qué lo haría con él entonces? Y aquí es lo que me vuelvo a referir. La falta de vocación hizo que Grenouille se fuera por un camino más que él decía, que él pensaba era el correcto, que él sentía que era el correcto para sentirse amado, pero que al final de cuentas siguió siendo un camino muy vacío, porque otra vez no lo analizó. Cuando ya está aquí arriba, cuando ya tiene todo el poder en sus manos, al final de cuentas se da que no es lo que quiere en verdad, no es lo que quería. Él no deseaba poder. Él quería ese poder para conseguir algo más poderoso que ese poder, y es el poder de que las demás personas te recompensen y sean recíprocas con esa sensación que él estaba dando. Él a todas las personas los veía como Dios. Las personas lo veían como Dios con ese perfume. Pero ¿qué decía? ¿Pero qué decían de él? No se referían a él, no se referían a su persona, se referían al perfume. Eso es la esencia, lo que Grenouille quiso generar, pero solamente consiguió que amaran al perfume, que lo adoraran, no a su persona, porque seamos sinceros, y sin el perfume no es nada Grenouille. Entonces, en cualquier mínima cosa, nos prestamos a una toma de decisión y a una consecuencia de esa decisión, la cual, como digo, lamentablemente Grenouille no la pensó y al final de cuentas esa decisión acabó con su vida. Qué lamentable. Yo invito a esta reflexión como un punto de vista sobre la obra y pues hasta aquí me despido y muchas gracias. Nos vemos.